buenos días. Como vamos justos de tiempo, voy a ir incidiendo en los aspectos principales, ¿no? Primeramente, nuestro protagonista y dónde reside. Bueno, como ya ha presentado Ruth, estamos hablando de una especie endémica, que es Fringilla polaceki, que solamente se encuentra en la isla de Gran Canaria. Es una especie de pequeña masa corporal, aproximadamente 28 gramos de peso. Es un especialista forestal de pinares, solamente habita en pinares de Pinus canariensis, busca su alimento tanto en el suelo como en las ramas de los pinos y que busca durante el periodo reproductor fundamentalmente insectos, invertebrados. Y también puede comer semillas que son mayoritariamente piñones, que pasa a ser el alimento fundamental fuera del periodo reproductor. Los nidos se suelen localizar entre 5,5 y 24 metros de altitud en pinos. Es una especie que tiene puestas de dos huevos de los que suelen volar aproximadamente 1,5 pollitos, o sea, volanderos, y hay una tercera parte de las hembras que puede llegar a producir una segunda puesta. Este es nuestro protagonista. ¿Dónde reside? Pinares de la isla de Gran Canaria. Bueno, todos estos pinares, los de Tamadaba, Moriscos, La Cumbre, Tauro, Pilancones, Inagua, de ellos la especie actualmente solamente está presente en los pinares de Inagua, que es el pinar histórico donde siempre existió, y como consecuencia de, primeramente, unos cuantos individuos que llegaron allí en el 2008 y consecuencia de la traslocación, actualmente tenemos otra población en La Cumbre. En el pasado fue una especie que también estuvo presente en muy bajas cantidades, siempre en el pinar de Tamadaba, en donde por fin se ve el último individuo en el año 1991. Hay que reconocer que recientemente ha habido algunos avistamientos, pero no hay constancia de que actualmente la especie sea reproductora en esta zona. Bien, alguna pincelada de aspectos que no tiene que ver tanto con la estructura del pinar, sino rasgos ambientales de estas dos zonas, tanto La Cumbre como Inagua. En esta diapositiva podemos ver, como consecuencia de haber medido la temperatura ambiental a la sombra con sensores, 6 en la zona de Inagua y 4 en la zona de La Cumbre, cuál ha sido la variación de la temperatura en el año 17, desde el 1 de marzo al 30 de septiembre, donde además hubo 12 olas de calor. Se puede ver que línea fina y Inagua, ¿no?, es una zona mucho más estresante térmicamente, porque tanto a nivel de temperatura media por día, este sería el solsticio de verano, 21 de junio, como a nivel de los minutos que por día la temperatura supera los 30 grados de temperatura, en cuyo caso ya empezamos a entrar en el estrés térmico fisiológico de un animal de pequeño tamaño, ¿no? Se puede ver que en promedio Inagua es unos 3 grados más térmico, más cálido que La Cumbre, y del mismo modo, y sobre todo en las olas de calor, hay entre 150 y 200 minutos más al día, estamos hablando de 2 horas y media, 3, más al día en que la temperatura supera los 30 grados en Inagua que en La Cumbre. Bien, vamos a ir ahora a cuál ha sido la tendencia de población mostrada por la especie desde que se iniciaron los programas de seguimiento a mediados de los años 90.
Para ello voy a dar unas breves pinceladas sobre la metodología. En la zona de Inagua se han establecido durante todos estos años sistemáticamente con el mismo protocolo igual una red de transectos que suman 22,9 kilómetros lineales, que se han dividido en 100 sectores distintos que se han replicado año tras año. Los censos comenzaron en el año 94 y hasta el año 2008 se hizo un solo censo por año. Pero a partir del año 2009 hasta hoy, y considerando que la repetición de los transectos, no una vez sino 3 veces, proporcionaba estima más estables, se ha optado por su repetición costosa, tanto en tiempo como en dinero, repetirlos 3 veces cada año. Por tanto, en la actualidad contamos con una media de 3 estimas por año. Para la cumbre se ha hecho algo similar, pero esto empezó mucho más tarde, ya que comenzamos en el año 2016. Se han hecho solamente repeticiones en el año 2016, 2017 y 2018. Del mismo modo, haciendo 3 repeticiones por año. Y ahí, debido a que es una superficie menor, solamente se ha hecho transectos lineales que suman 15,5 kilómetros de longitud. En este sentido hay que contar que aproximadamente en el año 2008 se tiene constancia de la reproducción de 2 o 3 parejas de pinzón azul. Sé que me pueden decir que es una medida poco fina, pero lo que es constatable es que era una especie tremendamente escasa. Y cierto es, tenemos incertidumbre acerca de su cantidad en el año 2008, pero debió rondar por las 2-3 parejas reproductoras, 4 o 6 pájaros. Bien, como personas distintas, hechos en años distintos, pueden tener distinta probabilidad de detección de los pájaros, hemos optado por tener control de la detectabilidad. O sea, cuántos pájaros vemos y cuántos pájaros dejamos de ver utilizando protocolos que se llama de muestreo por distancia al contacto, a qué distancia lo veo, y aplicando las herramientas matemáticas que nos permiten estimar la probabilidad de detección. Esto se ha hecho tanto para Inagua como la cumbre y se han distinguido distintas ventanas de tiempo, tanto por características de recuperación del pinar como de las distintas personas que estaban implicadas en los censos. Bien, la metodología utilizada para dar las estimas que ahora podrán ver está basada en la metodología que se llama bootstrapping, remuestreo con reemplazo, cuya única meta tiene, además de conocer la estima media, dar una idea de la incertidumbre en nuestras estimas, del intervalo de confianza, porque deben tener en cuenta que estamos ante una especie de una escasísima densidad, ¿vale? Y hay una inversión en prospección que es la que es, y esto condiciona no solamente la estima media, sino el intervalo de confianza alrededor de la misma. Bueno, y en esta diapositiva podemos ver cuál ha sido la tendencia media estimada en aves por kilómetro cuadrado en la reserva de Inagua y su intervalo de confianza al 95%. Desde el inicio de la creación de la reserva hasta poco antes del incendio, la población se mantuvo constante en la reserva. Como consecuencia del incendio catastrófico en julio de 2007, la población se redujo en un 46%, aproximadamente a la mitad. Y desde que pasó el incendio y el pinar se fue recuperando, la población fue aumentando paulatinamente su densidad hasta una tasa del 18,3% de incremento anual, efectivamente con un intervalo de confianza amplio que cualquier valor entre un 6% y un 39% sería posible.
Solamente comentar que recientemente hemos constatado en el último año una disminución, pero que se sigue manteniendo dentro de las estimas pues ahí hay medias. Como luego comentará nuestro colega Alejandro Delgado cuando hable del éxito reproductivo, hay que decir que esta tendencia de incremento después de una crisis demográfica es algo constatado en muchas poblaciones animales, como consecuencia de que hay menos densidad, menos presión competitiva, más rejuvenecimiento de la población y, como podremos ver, el éxito reproductivo ha aumentado con el paso de los años en la Reserva Integral de Inagua, y eso puede explicar perfectamente bien la tasa de aumento. En la cumbre, bueno, los datos son más parcos, porque solamente contamos con una estima aproximada inicial en el año 2008 de unas 4 o 6 pájaros, lo cual determinaría una densidad aproximadamente de 0,203 aves por kilómetro cuadrado. Les quiero recordar que antes estábamos hablando de una media de 10,6 pájaros por kilómetro cuadrado. Bien, como consecuencia de los censos, en el año 2016 se estimó 1,25 aves por kilómetro cuadrado, en el 17 2,8 y en el año 2018 3,3 aves por kilómetro cuadrado. Esto determina que la densidad de población del pinzón azul en la cumbre ha aumentado de 1.000 a 1.500% durante 10 años. Pero eso sí, seamos conscientes que mientras la población salvaje de Inagua se recuperó sola, sin ninguna intervención humana, salvo la figura de protección estricta, en la zona de la cumbre este incremento de densidad ha sido a costa de la intervención humana, soltando 150 individuos, de los cuales el 93% eran juveniles, hasta la liberación del año 2017, que es la que cuenta para las estimas del año 2018. Bien, es posible que el pinzón vulgar, que por cierto es una subespecie endémica de la isla de Gran Canaria, Fringilla coelebs baqueri, pueda estar interfiriendo en el crecimiento, en la expansión del pinzón azul en la cumbre. Esto lo formulo como pregunta, pero proporciono unos datos que reconozco tienen carácter fragmentario. Considerando un censo que hicimos en el año 2009 para el pinzón común, podemos ver que está, como el pinzón azul, ausente tanto en Tauro como en Pilancones. El pinzón vulgar, sin embargo, está presente en los pinares del norte de la isla, tanto de moriscos como de Tamadaba, como de la cumbre, donde tiene una densidad considerablemente alta. Y podemos ver cuál es la densidad del pinzón azul. Pinzón azul que hasta el día de la fecha tiene una densidad que, si no es cero, se aproxima a cero, moriscos inexistente, lo que acabo de contar en el año 17 para la cumbre de 3 aves por kilómetro cuadrado, y el pinzón azul en Inagua, que recientemente tiene 12,2. Podría existir la posibilidad de que la presencia abundante del pinzón vulgar en la cumbre esté limitando el crecimiento poblacional a través de posibles interacciones competitivas con el pinzón azul. ¿Qué hemos aprendido en una cáscara de nuez? Que la creación de la reserva estricta de Inagua no sirvió para incrementar la población del pinzón azul. El devastador incendio de julio de 2017 redujo la población del pinzón azul en Inagua a la mitad. Que el pinzón azul ha mostrado una enorme resiliencia, o sea, resistencia a eventos negativos con recuperación, porque tras 3-4 años volvió a obtener en la reserva de Inagua la misma densidad que tuvo antes del incendio durante más de 10 años. La población de la cumbre ha incrementado desde el año 2008, que se constata la presencia de los primeros individuos,
a una tasa mucho mayor que la de Inagua, pero eso sí, teniendo en cuenta que ha sido a expensas de la liberación de 150 pájaros. Propuesta: sería bueno hacer una inversión al final del LIFE, yo al menos lo planteo así, para hacer un estudio de cuál es la posible interacción entre el pinzón vulgar, limitando el crecimiento de la población del pinzón azul. Tamaño de población. Bueno, igualmente, procedimientos de bootstrapping. Para Inagua hemos utilizado, que veremos después, un modelo de adecuación del hábitat que permite predecir la densidad. Para la cumbre, la estima media de la densidad. El modelo que se obtuvo en la cumbre relaciona para distintos patrones de regresión, tanto de cuantiles como regresión clásica, proporciona un modelo altamente significativo, pero que es laxo, que de manera que es posible convertir la adecuación del territorio para el pinzón azul en densidad. Considerando esto, en Inagua, como promedio en los años 2011 a 2016, hubo al 95% de confianza, entre 195 y 430 pinzones azules, o sea, una media de unos 280 pinzones azules, que da una densidad media en toda la reserva de 7,4 pájaros por kilómetro cuadrado. Y en la cumbre, bueno, pues ha habido un apreciable éxito, porque actualmente tenemos una cantidad en los 2 últimos años que puede oscilar al 95% de confianza entre 35 y 96, con una estima media de 62 pájaros, con una población de 62 aves con una densidad media de unas 3. Esta densidad es mayor, estas densidades es mucho menor que las densidades medidas para la especie hermana Fringilla teidea en Tenerife, donde se han medido densidades máximas de 38 a 170 aves por kilómetro cuadrado. ¿Qué sabemos? El pinzón azul de Gran Canaria tiene la menor población de un pájaro forestal en todo el paleártico occidental. Sumando las dos estimas, actualmente rondaremos los 350 pinzules, con un intervalo de confianza, entiendo que laxo, pero como consecuencia de su poca densidad, de 230 a 525 pájaros. Este tamaño de población es considerablemente menor que el mínimo viable que los modelos genéticos determinan para la supervivencia, con una probabilidad del 99% a 40 generaciones que se establece en 3.500 individuos. Tiene una de las menores densidades jamás registradas para aves paserines forestales en el paleártico occidental. Hay 62 pájaros en la cumbre, pero tengamos en cuenta que desde que empezó el programa se han liberado 150. Y nuestra propuesta es, a través de un censo exhaustivo, conocer el tamaño de población de la especie en toda la isla, cosa que posiblemente podamos acometer durante esta primavera. Y una pregunta que lanzo, y que no es baladí porque es una cuestión que impone hoy en día mucha atención en biología de la conservación. ¿Es hora de parar el programa de traslocación en la cumbre? ¿Y para qué? Para examinar cuál ha sido el éxito de nuestro experimento de biología de la conservación, viendo que, dejándola que ella evolucione sola como ha evolucionado la de Inagua, ver si es una población que tiene viabilidad tal y como ha sido establecida mediante los programas de traslocación. En este sentido, habría dos hipótesis. Una, la cumbre es un sumidero donde se nos están yendo pinzules y solamente se mantiene la población como consecuencia de la suelta mantenida de individuos. Y otra hipótesis es, no, los pinzules solamente necesitan tiempo para superar los problemas
derivados de reproducirse en bajísimas densidades, lo que se denomina en ecología de poblaciones el fenómeno Ali, el efecto Ali. Disponibilidad de hábitat y sus preferencias. En este apartado voy a ir mucho más pues ahí rápido, soltándome todos aquellos aspectos áridos que tienen que ver con la matemática subyacente que conduce a lo que voy a contar. Bien, hemos trabajado con una herramienta de modelización que me van a permitir que no lo traduzca en castellano, que se llama Boosted Classification Trees, en donde hemos trabajado con un dato de enorme valor en demografía, que es la presencia de ejemplares, pero no de ejemplares. La presencia de ejemplares reproduciéndose, pero no la presencia de ejemplares reproduciéndose. La presencia de ejemplares reproduciéndose de cuyos nidos ha salido al menos un pollo. O sea, tiene valor ecológico ese dato de presencia porque nos habla de la capacidad de dejar descendientes. Y eso lo hemos comparado contra el fondo de todos los pinares. ¿Cuáles son los rasgos ambientales de los pinares donde los pinzones, tanto en la cumbre como en Inagua, se están reproduciendo? Y para ello hemos utilizado 12 variables ambientales y trabajando en celdas de 50 por 50 metros. Bien, los modelos obtenidos tienen una alta precisión y un alto poder predictivo a tenor de distintos parámetros que las matemáticas nos informan sobre la precisión y robustez de los resultados. Las importancias de las variables en las dos zonas se pueden ver en esta diapositiva. Lo más importante para el pinzón azul en las dos zonas son lo que llueve, la poca precipitación que cae durante el verano, la altitud sobre el nivel del mar y la altura de los pinos. Lo que pasa es que hay luego diferencia entre los patrones de preferencia de hábitats obtenidos tanto para en la cumbre como en la población fuente Inagua, ya que es importante en la cumbre la temperatura media en mayo y en la zona de menor densidad del pinar, que es Inagua, es azul, Inagua, la cobertura del pinar. Y esto nos está hablando de que hay una posible interacción, bueno, no hay una posible, hay una interacción entre la importancia que tienen los predictores determinando la presencia, ausencia y densidad de la especie y el lugar donde está. O sea, interacción, preferencias de hábitat, rasgos ambientales de las localidades. Bueno, a través de las curvas funcionales que nos relacionan la probabilidad de estar reproduciéndose con éxito contra la disponibilidad ambiental para distintas variables que tenemos aquí, hemos generado unos modelos de adecuación del pinar para la reproducción exitosa del pinzón azul. Quiero insistir, reproducción exitosa, no mera presencia. Bueno, pues podemos ver que claramente tanto Tauro como Pilancones tienen muy poca adecuación. Inagua es la zona con más adecuación, pero también tiene adecuación algunas zonas de Tamadaba. Así, si uno considera los píxeles, las celdas de 50 por 50 metros, donde la probabilidad de adecuación es mayor del 0,5 del 50%, en el pinar de Inagua existirían 8 kilómetros cuadrados de su aproximadamente 36 que tienen una alta adecuación para el pinzón azul. En la zona de Tamadaba tendríamos 4 y en la zona de Pilancones tendríamos 0,4 kilómetros cuadrados. Y no pongo Tauro porque Tauro tendría 0 kilómetros cuadrados de adecuación. Esto, como digo, nos permite definir mapas de adecuación del territorio que pueden ser utilizados para futuras traslocaciones. Este es realmente el fin, la utilidad que pretende tener este tipo de trabajos. Bien, para la cumbre hicimos un modelo similar, otro, y nos da que la adecuación es esta.
¿no? En donde para una adecuación mayor del 0,5 por 100, existirían 4 kilómetros cuadrados de terreno adecuado. Bien, cuando uno compara las previsiones, las proyecciones, las predicciones del modelo de la cumbre para la cumbre y del modelo de Inagua, el que se construyó con los datos de Inagua para la cumbre, se da cuenta que hay poco acuerdo entre las mejores zonas predichas en la cumbre por los dos modelos. Si se considera que las mejores zonas son aquellas que tienen una probabilidad de adecuación de más de 2/3, de 0,666. Pero, sin embargo, el modelo tiene un acuerdo enorme en las peores zonas, que son aquellas que tienen una probabilidad de adecuación menor del 0,333. Con lo cual, la combinación de los dos modelos nos puede, sobre todo, identificar cuáles serían las peores zonas de la cumbre para no trabajar en programas de conservación de la especie. Y considerando todos estos datos, considerando el terreno que tiene una adecuación del hábitat mayor de 0,5, la densidad de Inagua, o sea, Inagua tiene superficie, pero no toda la superficie de Inagua es adecuada para el pinzul. Bueno, pues nos saldría una densidad de 35 aves por kilómetro cuadrado. Para la cumbre, que son unos 22 kilómetros de pinares, realmente solamente habría, por lo menos a fecha de hoy, tal y como conocemos el pinar, unos 4 kilómetros adecuados para el pinzul, en cuyo caso tendríamos una densidad de 15,3 aves por tal. Pero si imaginamos, es ciencia ficción, pero tenemos que hacer una proyección de lo que sería sí, what if, ¿qué sería sí? Si imaginamos que tanto en Inagua como en la cumbre, como en Tamadaba, se podrían dar las densidades que encontramos actualmente en Inagua, y aquí se nos caen los palos del sombrajo, no sé cómo se traduce esto en inglés, podríamos encontrarnos con una cantidad de animales que podrían habitar en los pinares de la isla adecuados para la especie, 280, 140, 140, o sea, unos 560 pinzules podrían habitar, en la mejor de las condiciones, los pinares de Gran Canaria. Este modelo también puede tener utilidad para los gestores del pinar, ya que, considerando los resultados que nos han salido y mostrado de modo heurístico mediante palabras, podemos decir, gestores forestales, actuar en los pinares dentro de la banda de altitud entre 1.200 y 1.700 metros de altitud, porque es la zona con mayor adecuación para el pinzul. Reducir, si es mayor que la cobertura del pinar, a una cobertura de copa entre un 30 y un 55%, porque en esos pinares, con esa cobertura, es donde hay más probabilidad de adecuación del territorio para la reproducción exitosa. Como tienes que quitar pinos, quita sobre todo aquellos que tengan menos de 13 metros de altura y deja el estrato arbustivo en una cobertura de aproximadamente el 10-30%, con una altura del matorral entre 0,6 y 0,9 metros. Pero eso sí, tengamos en cuenta que lo importante es proteger al pinar contra el fuego. La cuestión es dirimir por parte de los técnicos forestales cómo estas medidas son compatibles con sus programas de protección del pinar frente al fuego. Para terminar, el pinzul muestra claros patrones de preferencia de hábitats que podemos modelizar. Hay leves diferencias en las preferencias de hábitat, en la respuesta a los rasgos ambientales que muestra el pinzón azul entre Inagua y la cumbre.
Esto nos está, como he dicho antes, indicando que existe una interacción entre las preferencias de hábitat y de la especie y los rasgos ambientales. La adecuación del hábitat para la reproducción exitosa de la especie se relaciona con la abundancia, con la densidad. Y hay áreas potenciales futuras, tanto en Tamadaba como en la cumbre, para seguir trabajando con la especie. Pero hay algo triste, y es que el pinzul siempre está condenada a ser una especie rara, porque en la mejor de las circunstancias nunca vamos a pasar de 500 600 pájaros en la isla de Gran Canaria. Con lo cual, jamás, teniendo en cuenta los criterios de la IUCN, lo podremos sacar de la categoría de especie amenazada. Blue Chaffinch Blues. Teniendo en cuenta, canción triste del pinzón azul. Teniendo en cuenta que esta isla tiene poco hábitat disponible para ella. Tenemos que prestar mucha atención al hábitat, su gestión y su conservación. Tengamos en cuenta que en Gran Canaria está situada en el suroeste del Paleártico Occidental. Es el final del Paleártico Occidental, una región biogeográfica. Pero no solamente eso, en Gran Canaria se acaban los bosques en Canarias. No hay más bosques al este, ¿vale? Estamos ante una especie forestal que está en el límite de los bosques del Paleártico Occidental. Encima tenemos las predicciones nada halagüeñas del calentamiento global y además tenemos como un limitante su baja densidad. Bien, esta presentación hubiese sido imposible sin el trabajo colaborativo, constructivo, proactivo y comprometido, no solamente de los tres que estamos firmando esta ponencia, sino de gente como Felipe Rodríguez, Víctor Suárez, Ruth, Alejandro, que es, por supuesto, cofirmante conmigo, Domingo Trujillo y Loli Estevez. A todos ellos quiero manifestar mi agradecimiento porque con nuestra colaboración ha sido esto posible que les acabo de contar. Muchas gracias.